Ahora sí. Estamos en el capítulo 15 de segundo libro de Samuel. Habíamos terminado la semana anterior con la derrota de los amonitas y sirios, David, Betsabé, el pecado de David con Betsabé, Natán amonesta a David, también David captura Rabá, Amón y Tamar, la venganza y huida de Absalón, Joab procura el regreso de Absalón, Absalón se subleva contra David, eso es lo que tenemos que ver ahora, cuando se subleva el hijo de David. Ahí vemos una imagen. Esto es un tapiz, es como una especie de un mantel esto, que fue pintado en el año 1772 por Corrado Giacinta, un pintor italiano, que basó sus pinturas él en los libros de Samuel y también en los libros de Reyes, por lo tanto tiene varios dibujos de estas mismas características. Algunos indican que era un mantel esto, pero para tenerlo en la mesa como mantel, yo creo que sería como un crimen, algo así, porque está muy bien pintado, muy bien elaborado. Muy hermosa la pintura. Describe esta pintura la muerte de Absalón cuando se enfrentó. ¿Sí alguien me está haciendo una pregunta? ¿Sí? No, parece que nadie parece que había escuchado una pregunta. Ya. Esta escena describe la rebelión de Absalón contra David. David huye y reúne un ejército para comenzar a pelear contra esta persona. Y se enfrentan en combate. Uno del general es Joab, el general del ejército de David, y el otro general que se enfrenta con Joab. Y pareciera que la imagen, parece que hay un error con respecto a esa imagen, y ocurre también con las otras pinturas. Aunque están basadas en la Biblia y lee la Sagrada Escritura para inspirarse en estos dibujos, pero en los detalles se pierde un poco la precisión, porque pareciera que él queda enredado de los cabellos largos que caracterizan a Absalón. Pareciera que eso fue, lo he visto en ese dibujo y también en los otros dibujos también. El libro de Samuel señala que Absalón queda atascado del cuello. De ahí queda colgando y el mulo sigue su avance. Pero según el libro de Crónica dice que son unos arbustos que él trata de pasar por debajo y ahí queda enredado y donde se da vuelta para desenredar se atrapa del cuello. Exacto, y es precisamente el cuello, y es un bosque, y no solamente Claro, Absalón, dice el libro de Samuel, tuvo problemas o murieron por causa del bosque. Ahí solamente hay un árbol, y el libro de Samuel nos señala que hay un bosque enorme. Bien, eso es lo que nos comenta eh, esta pintura, entonces, basado en el libro de Samuel. En el capítulo 15, verso del 1, estamos en el verso 1 hasta el capítulo 18, en el verso 33, encontramos la sublevación de Absalón. Este hombre se gana el corazón del pueblo, lo comenta el capítulo 15, del verso 4 al verso 6. Se proclama rey posteriormente después de haberse ganado el corazón del pueblo, porque aquellos que iban con algunos conflictos económicos de diversa índole iban a Jerusalén y él lo encontraba en el camino y le indicaba que en Jerusalén no le iban a resolver ningún tipo de conflicto y él le solucionaba todos estos temas. Y dijo él, ojalá me nombrara a alguien para ser juez de todo el pueblo de Israel, y finalmente se autoproclama como rey. Esto lo describe el capítulo 15, el verso 10. Se gana no solamente el corazón del pueblo, sino que también se gana el corazón del consejero de David,
En el capítulo 15 nos encontramos en el verso 12. Nos dice el pasaje bíblico: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Se gana el corazón del pueblo, se autoproclama rey, se gana el corazón también del consejero de David, se gana la ciudad de Jerusalén, lo describe el verso 14. Entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y ir a la ciudad a filo de espada. Ya se gana el corazón entonces de toda la ciudad de Jerusalén también. Y en el trayecto, cuando David huye de parte de su hijo Absalón, aparece en escena Husai, y la finalidad de este hombre es entorpecer los consejos dados a Absalón de parte de Ahitofel, que es el consejero de Absalón. Viene después otro, que es Husai. Vemos aquí, con respecto a Husai, David le dice, cuando se entera de que Ahitofel está de parte de Absalón, en el capítulo 15, el verso 31, lo menciona: dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. En su angustia y en su desesperación, David va a clamar o va a orar a Dios y le dice que entorpezca los consejos de Ahitofel, que eran consejos certeros de personas experimentadas, personas sabias, que iba a ayudar, ayudó a David, y también ahora va a ayudar bastante y va a ser muy efectivo los consejos que le va a dar a Absalón. Pero la oración de David también va a ser efectiva, porque Dios va a responder. Bueno, el legítimo rey, el que Dios ha ungido, no es Absalón, sino que David, de todas formas. De alguna u otra manera, orara o no orara, igual se iba a llevar a cabo la destrucción finalmente de Absalón. Pero cuando se pide consejo al momento de ir a enfrentarse con David, se pide consejo, y en el capítulo 17, en el verso 14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. En estos consejos, el hecho de Absalón aceptar o dejarse persuadir por los consejos de Husai, y el consejo más acertado, más efectivo, el más sabio en ese contexto, era efectivamente de Ahitofel. Pero Dios es el que persuade a este hombre. No sé de qué manera lo habrá hecho, con mayor convicción, o, o ingresa a la mente, no sé, me imagino cómo Dios actúa acá de Absalón, que le parece a él un consejo mucho más acertado, de reunir una gran cantidad de personas de todo el pueblo de Israel para ir a enfrentar a David y no atacarlo de manera inmediata donde se encontraba acampando esa noche, porque ese fue el consejo que le dio Ahitofel a Absalón: ataca ahora mismo, ya están desfallecidos, están cansados, se han detenido a dormir, a descansar, a recuperar fuerzas. Y en esa situación, en ese contexto, es mucho más fácil destruirlo antes de que comience a reunir un ejército. Pero Husai fue el que entorpece este consejo a Absalón. Aquí pareciera que se estuviese violando el libre albedrío de algunas personas, por ejemplo, de Absalón. Ahí no sabemos cómo funciona, cómo trabaja Dios en las conciencias, o de qué manera persuade. Pero la Biblia describe eso, de que detrás de todo esto, Dios fue el que frustra los consejos de Ahitofel. Y no lo vemos solamente aquí, sino que también en otros episodios de las Sagradas Escrituras, cuando Dios entorpece el consejo de algunos profetas, por ejemplo, cuando están profetizando, o también cuando
el pueblo de Israel se encuentra en la cautividad babilónica. Y viene un rey que es Ciro el Medo Persa. Ciro no conoce a Dios, no conoce la religión hebrea, cree en todos los dioses de todas las naciones, sin embargo. Pero el profeta Isaías lo describe como siervo de Dios, como el ungido, como el escogido. Ese es mi siervo, le dice el profeta Isaías para referirse a Ciro el Medo Persa, que finalmente libra al pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia. Pero Dios no lo está obligando a este hombre a llevar a cabo la voluntad, sino que Dios utiliza la voluntad, utiliza el libre albedrío, la libre elección, disposición de cada una de las personas para finalmente llevar a cabo sus propios propósitos, sus propios planes. Eso es lo que vemos en esos episodios, por lo menos lo que vemos en esos episodios bíblicos. Con Jeremías vemos algo diferente, porque en Jeremías Dios lo llama al ministerio de la profecía, pero con Jeremías es distinto. Dios no está utilizando la libre disposición, la voluntad de Jeremías para llevar a cabo sus propósitos, sino que más bien Dios pareciera que lo coarta, lo obliga de alguna manera o lo fuerza a llevar a cabo el ministerio por el cual Dios lo ha llamado, que es el ministerio de la profecía. Pareciera que lo fuerza, ahí él dice, había un poder dentro de mí irresistible. El llamamiento a la predicación es un llamamiento irresistible. Quizá Dios llama a estas personas porque sabe la disposición del corazón, o sabe cómo es el corazón de estas personas, por eso es que Dios llama al ministerio de la profecía. Pero eso es lo que vemos acá. Dios está actuando incluso en los consejos que se dan en lo privado, me imagino en el palacio, en alguna habitación, en donde no todos entran en ese lugar de intimidad, ¿no? Donde se encuentran los consejeros del rey para tomar las grandes decisiones de ir o no a pelear, o en qué momento ir a combatir a David. Y ahí está presente el Señor. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el Señor está involucrado o está presente también en las políticas internas de cada una de las naciones. No lo vemos solamente en este episodio, sino que lo podemos ver también a través de toda la historia de la Sagrada Escritura. Está presente también y ingresa en esos consejos donde se toman las grandes decisiones políticas, culturales o históricas. Ahí Dios también está presente. Se inmiscuye entonces, no, está mala la expresión inmiscuye, porque Dios el soberano es dueño de todas las cosas, sino que también su acción igual está presente en estas acciones políticas pequeñas o grandes. Eso es lo que se puede ver ahí en este episodio con Aitofel y Husay, y esta toma de decisión, después de toda la decisión que se toma, esa decisión es la decisión de Dios, para que se frustraran los planes y cayera finalmente la sublevación y la usurpación del trono de Absalón. No sé si ustedes conocen otros casos, hermano, de algo similar, de lo que les estoy comentando acá, de que Dios está presente también en las políticas internas de cada una de las naciones. Y nosotros podemos interpretarlo de esa manera legítimamente, desde una perspectiva bíblica. Cada acción que toma cualquier nación en el mundo se lleva a cabo bajo la acción y la voluntad de Dios. ¿Será así o estamos llevando al extremo la conclusión y la aplicación de este pasaje bíblico que vemos acá, que le estoy comentando? El hermano Vicente levantó la mano. Hermano Vicente, por favor. Sí, es que yo sé que en Romanos 13, ya estamos hablando del nuevo pacto, pero a pesar de eso la soberanía de Dios está desde la eternidad pasada. Entonces en Romanos 13, si no me equivoco, porque no me acuerdo muy bien, dice que no hay autoridad sino que viene de parte de Dios, es decir, que solo por Dios han sido establecidas.
es por lo que estoy respondiendo lo que usted acaba de preguntar, si nos estamos yendo a un límite o no. Eso, yo digo que no nos estamos yendo a un límite. Perfecto, perfecto. Así miramos los creyentes del mundo, ¿ah? Todas las decisiones políticas que ocurren en todo el mundo, hay una acción de Dios, y no Dios violando el libre albedrío de las personas, sino utilizando la voluntad, las maquinaciones perversas incluso de los gobiernos políticos para finalmente llevar a cabo sus buenos propósitos, sus buenos planes, que son trascendentales, que no son para una generación, sino que esos resultados positivos de lo malo, de lo violento, de lo desastroso que ocurrió en un periodo, en las futuras generaciones repercute en algo positivo, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, posteriormente a la Primera y Segunda Guerra Mundial, o también eh, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios en el mundo, por ejemplo. Ha ocurrido posteriormente a los genocidios que se han llevado a cabo en la historia de la humanidad. Todos estos genocidios, estas guerras, matanzas, en las generaciones futuras, todo aquello se ha convertido en algo positivo, porque Dios usa incluso la maldad de los seres humanos para cambiarla y transformarla en algo positivo. Eso es lo que podemos ver en la historia, por eso que el creyente no solamente se deleita con leer las Sagradas Escrituras, interpretarla, analizarla y extraer lecciones espirituales de ahí, sino que también nosotros los creyentes nos deleitamos al contemplar, al ver o al leer también la historia universal, porque ha estado presente también Dios allí, actuando. Esto lo dice los profetas menores, ahora no recuerdo el nombre de uno de ellos, pero dice que no solamente el pueblo de Israel fue el que experimentó un éxodo, una liberación de la esclavitud, sino que también otros pueblos experimentaron algo similar. Parece que habla acerca de lo de Fenicia o de los filisteos, experimentaron un éxodo. Dios los liberó de la esclavitud de otra potencia para llevarlo a aquel territorio. Ahí estamos viendo entonces que Dios actúa no solamente a favor de un pueblo, sino a favor de todos los pueblos de la tierra. Bien. Se ve en el caso de Naamán también, el sirio dice que Dios fue el que le otorgó a través de Naamán victoria al pueblo de Siria. Muy bien, muy bien, perfecto. Extraordinario, ¿eh? Mire, qué hermoso lo que estamos viendo, interpretando el texto. La historia, estamos utilizando la historia. En apologética significa defensa de la fe. Y dice que el creyente que quiera defender la fe. Yo antes pensaba que la apologética no era tan fundamental, tan importante, porque la defensa de la fe, los argumentos racionales acerca de la existencia de Dios, por ejemplo, no llevan a nadie a convertirse, sino sirve, sin embargo, como una herramienta para eliminar los obstáculos antes de llegar a la fe, pero nunca ha implicado la conversión de alguna persona. Pero ahora leyendo los libros con el Midwinter me están haciendo leer varios libros de apologética, la materia de hecho de apologética, varios libros muy buenos, donde señala que el creyente lee dos libros, que el libro de la revelación natural, que es la creación, el otro libro es la revelación especial, que es la Sagrada Escritura. La revelación general, por supuesto, necesita una interpretación iluminada por el Espíritu Santo de aquella persona que está convertida, porque el incrédulo, al ver la creación, va a adorarle, le va a prestar culto. Los creyentes solamente pueden ver la presencia de Dios ahí como una criatura. La historia es un libro, parte de la revelación general. Ahí vemos la acción de Dios en la historia. Por lo tanto, incluso nosotros los creyentes, el hecho de ser creyentes, ya miramos el mundo de otra manera, totalmente diferente. De una manera distinta. Bien. Entonces Husay entorpece los consejos dados a Absalón, y como consecuencia Ahitofel se suicida, ordena su casa y toma esa drástica decisión de quitarse la vida. En muy raras ocasiones los israelitas tomaban decisión tan drástica de terminar y acabar con su vida. Se suicidó, se mató, porque ya no sabía, el hombre era sabio, era inteligente, sabía que al aceptar los consejos de Husay y despreciar los consejos suyos,
era ya su destrucción, ya no tenía que esperar la destrucción de Absalón, ya el hecho de tomar esa decisión ya involucraba o sabía él que iba a perder ese combate o esa guerra. Hay tres factores que favorecieron el estallido de esta rebelión, porque hay una rebelión de Absalón, el hijo de David. El descontento popular de la poca agilidad con que la corte trataba asuntos legales. Ahí estamos viendo un tema de esta burocracia donde se estancan los problemas que tiene la gente. Hay muchos obstáculos. Decimos nosotros, se comienzan a tirar la pelota unos a otros. Tratan de evadir la responsabilidad y solucionar los problemas. Bueno, estos problemas que se ve en toda la sociedad, no solamente acá en Chile, sino en las películas, incluso se ve. Cantinflas, recuerdo que hace una película acerca de esto de un funcionario público, donde se estancan los conflictos que lleva la gente y no se soluciona. Este mismo problema hay acá en la corte de David. No se le está dando agilidad para resolver los conflictos que la gente, el pueblo de Israel en general tiene. También el otro factor que amerita o que favorece el estallido de esta revuelta de Absalón son las tensas relaciones existentes entre Israel y Judá. Ahí se logra ver. Por lo tanto, cuando muera Salomón en el año 931, que se produce posteriormente la ruptura del pueblo, de Israel, se separan las tribus, no es el primer conflicto que se logra ver ahí. Aquí, ahora, en este contexto, ya se logra visualizar la tensión existente entre Israel del norte con Judá o la tribu al sur. Y también la oferta de un programa político sugerente al retorno al antiguo sistema de los jueces, recordado con nostalgia por el pueblo. Recordaba que en la época de los jueces se solucionaba mucho más rápido estos conflictos. En cambio, ahora cuando hay un rey, ya se ha vuelto muy, muy complejo este tema de solucionar los problemas de la gente. En el fondo eso se origina el conflicto con Absalón por poca agilidad que se le da a solucionar los conflictos de las personas. Por eso se produce esta revuelta. Ahí se le está mirando entonces desde otra perspectiva, se le está mirando de la perspectiva más política. Pero también hay un tema espiritual ahí, porque lo que David está cosechando ahora es el producto de su pecado con Betsabé y la muerte a Urías. Ahora él está recibiendo las consecuencias. Eso fue lo que le dijo el profeta Natán. Los resultados de su pecado con Betsabé, ahora lo está sufriendo. Y Dios utiliza estos conflictos que se dan en la corte para que se produzca la sublevación de Absalón y la gente siga a Absalón. Esto es lo más increíble, que pueda seguir al hijo de David. David era el que le había llevado las victorias pasadas, el que protegía al pueblo de Israel cuando se encontraba huyendo de Saúl contra los filisteos, el que atacaba a los enemigos del pueblo y compartía el botín con lo de Judá. Y David fue el que derrotó a Goliat. Imagínense la gran victoria de este hombre. Había extendido, en la época de David el imperio se extendió, recuperaron nuevos territorios, Dios le dio las victorias. Pero ahora la gente se ha olvidado, pareciera, de todo lo bueno que ha hecho David, y ahora ha tomado la opción de seguir a su hijo, un desconocido que está recién ingresando a este terreno, a esta área que es la política, y lo sigue, toma decisión de seguir a alguien nuevo, alguien joven. Aitofel de Gilo juega un papel decisivo en los comienzos de la revuelta. Podría ser algunos intérpretes de la Sagrada Escritura, señalan que Aitofel podría ser el abuelo de Betsabé, y dan algunos textos bíblicos también dados en 2 Samuel. Y por esa razón está predispuesto contra David. Por eso se explica que Aitofel quedó a favor de Absalón, para vengarse de alguna manera de David, por haber cometido este pecado con su nieta que fue Betsabé. Probablemente no hay seguridad al tema. Es un hombre sabio,
Ahitofel, de reconocido prestigio en la corte, sabe cómo hacer prosperar la rebelión también, pero el influenciable corazón de Absalón no seguirá los consejos, sino que seguirá los consejos de Husay. Absalón posee buenos consejeros, eso lo que lo vemos acá, pero carece de lo más importante. Tiene buenos consejeros, hombre de sabiduría. Pero Absalón, para proyectarse como rey sobre el pueblo de Israel, ¿qué es lo que necesita para el éxito de eso que ha emprendido este hombre? ¿Qué es lo que creen? Y lo que posee David. El espíritu o la unción, ¿cómo se le llama? El respaldo del Señor. El respaldo del Señor, el favor de Dios. Eso es lo que dice Samuel, capítulo 17, verso 14. Dios no lo había llamado, no lo ha ungido. No tiene el favor de Dios. Tiene muy buenos consejeros, pero Dios no le apoya en este proyecto, por eso que finalmente fracasa. ¿Cuáles son las características de Absalón que podemos ver en este caso? ¿Cuáles son estas características de este hombre? Vamos a anotarlo acá, ¿eh? Vamos a anotarlo aquí. Vamos a analizar las características de este joven. Características de Absalón. ¿Cuáles son las características de este hombre? Estamos en el capítulo 15, hermanos. Capítulo 15, en el verso 3 y el verso 7. Le vamos a dar lectura, por favor, a estos dos versículos bíblicos. Hermano Jimmy Pino, por favor, el verso 3 al verso 7. Vamos a notar las características de Absalón. Bueno, del verso 3 al verso 7, dice, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermano Jimmy. De acuerdo a la lectura, hermanos, ahora todos participan. De acuerdo a la lectura, ¿cuáles son las características que podemos extraer de este hombre? De acuerdo al verso 3 al 7. Adulador. Muy bien, adulador. ¿Qué más? Clemente. Clemente será. Tiene otra intención en realidad este hombre, ¿eh? Él actúa con clemencia y misericordia a las personas de su pueblo, pero detrás de eso hay otra Insidioso. connotación. ¿Populista igual o no? Sí, populista. ¿Es populista? Insidioso. Insidioso igual. Insidioso, muy bien. ¿Qué más? Tenía una capacidad para convencer. Oportunista. ¿Ven igual lo que oportunista, ¿no? Ahí vemos, capítulo verso 3. Y es persuasivo. Bueno, los populistas son así, ¿eh? Los populistas hablan a la gente lo que la gente quiere oír. Aunque sea mentira. La gente quiere oír eso. Era político, evidentemente, era político el hombre. Y él quiere el poder, quiere llegar al poder, por eso que emplea la adulación, el populismo insidioso, muy, muy oportunista este hombre. Ya, ¿qué otra característica podemos ver de Absalón? El verso 7 al verso 9. Versos. Mi pastor Cristian Bárcena, por favor, verso 7 al verso 9. Amén. ¿Se escucha? Sí, perfecto, mi pastor Cristian.
Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaban Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Amén. Muy bien. De acuerdo a ese pasaje bíblico, bueno, para determinar la característica ahí hay que leer el pasaje completo. Eh, eh, ¿Cuál será la característica de ese pasaje bíblico? ¿Esas serán sus verdaderas intenciones? Es un mentiroso. Engañó. Es un mentiroso el hombre. Es un mentiroso empedernido este hombre. Claro que sí. Verso 9. Es un mentiroso. Esas no son. Él actúa con otras intenciones. Con Si engaño. él extiende la mano a una persona que va a pedir ayuda en la corte del rey, le expresa su cariño, su simpatía, él dice: yo te voy a resolver todos tus problemas. Es lo mismo que nosotros escuchamos para las campañas políticas. Se está candidateando a este hombre. Y mentiroso también. ¿Cuántos candidatos a la presidencia nos han dicho: vamos a acabar con la delincuencia, con el portonazo, con La puerta giratoria. Con la puerta giratoria, se le acabó el chip libre a todos los delincuentes del país? Bueno, eso pasa en todos los países y siempre ha pasado, ¿eh? Aquí lo estamos viendo solamente con Absalón, pero es algo normal en toda la cultura de tierra, menos que sea una monarquía, una dictadura. Bien. Y según el libro de texto, hermano, dice que usó la lisonja para atraer el favor de los israelitas también. Correcto, sí, muy lisonjero. La lisonja, todo eso son herramientas técnicas que emplean los que quieren llegar al poder. Me recuerdo en una oportunidad que un político estaba con las forestales, y las forestales le pidieron cuenta, le dijeron: ¿y por qué tú estás hablando contra nosotros, de que nosotros estamos destruyendo la región de la Araucanía, estamos secando las tierras, el agua, estamos erosionando la tierra y ya no se pueden sembrar, y también estamos robando terreno a la gente que vive ahí? ¿Por qué lo dijiste? Le pidieron cuenta cuando estaba con la forestal. Y él dijo: pero ustedes tienen que comprender, deben saber que yo soy político. Yo estaba con esa gente ahí y eso es lo que tenía que hablarle. ¿Qué esperaban, que le dijera otra cosa? Si eso es lo que yo tenía que decirle a esas personas en ese momento. Si ustedes me ven por las calles caminando con una muleta, le dijo, con muletas o en silla de ruedas, ¿me van a creer? Si yo soy político, le dijo, eso es lo que yo tenía que decirle a esa persona en ese momento. Esa fue la explicación que dio en ese instante. Se filtró, los mismos forestales lo subieron a YouTube, después se filtró, todo el mundo no sé si estará todavía ahí en YouTube. Pero ahí yo caí en cuenta de que la mentira es un recurso legítimo, usado dentro del mundo de la política. Y también parece que, bueno, siempre se ha usado el príncipe. No recuerdo, un filósofo que escribió acerca de la política también escribe que la mentira es un recurso que se emplea en este mundo. Oye, pero aquí estamos analizando a Absalón, mentiroso el hombre. En el verso 10, verso 12, vamos a ver otra característica de Absalón, verso 10, el verso 12. Hermano Bernabé, por favor. El 10. Entonces envió Absalón mensajero por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de las trompetas, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez,
sin saber nada. Mm, ya. ¿Cuáles iban en su sencillez sin saber nada? Eran como títeres en manos de Absalón, ¿eh? Iban en su sencillez sin saber nada de lo que estaba ocurriendo en el fondo. ¿Qué característica vemos ahí de este hombre? En ese pasaje bíblico, Engaño. engaño, es un Per- manipulador, vemos ahí. Persuadir, puede ser la palabra, ¿no? Persuadir, Sí, ¿no? también, mesoí, manipulador. Claro que él no Profesor, está convenciendo porque esta gente va sin saber por qué va. O sea, fueran con engaño. Están siendo totalmente engañados. Y es conspirador. Esas son las características que podemos ver de Absalón en estos versos bíblicos. Muy bien. Y después va a recibir las consecuencias propias de una persona con estas características. A un adulador, un populista, insidioso, oportunista, mentiroso, manipulador y conspirador. Ahí tiene un sermón de 3 puntos, hermanos. Si alguien quiere predicar un sermón este domingo, ahí pueden hablar acerca de Absalón y las consecuencias de las personas con estas características. Ahí. Creo que con esas características nadie votaría hoy día por un candidato con esa predicación. Muy bien. Solamente por los hermanos, ¿eh? Hay que votar por los hermanos. Yo no, bueno, si se conocen a los hermanos, igual, si los conocen, yo si conozco a algunos hermanos, votaría por algún hermano. Es que es muy difícil cuando nos involucramos en ese mundo porque nunca vamos a estar de acuerdo absolutamente en todos los puntos. Podemos estar de acuerdo en un punto, pero nunca vamos a estar de acuerdo en todos los puntos. Por eso que es mejor que cada uno de los hermanos sea, si va a ser postulante, candidato, por ejemplo, sea individual, pero no como representante de una denominación o de alguna iglesia. Porque, mucho menos un pastor todavía, imagínense, los miembros, no todos los miembros de la denominación va a tener la misma postura política del pastor. Hermano Vicente dice lo siguiente: esa es una descripción de nuestra naturaleza pecaminosa. Claro que sí, pues. Es una característica del ser humano en realidad, no de los políticos, de los seres humanos en su totalidad. Muy bien, hermano Vicente, así es. Sigamos entonces. También aparece en escena Simei en este relato, lanzando una maldición sobre David, es muy extravagante este hombre. Nosotros pensaríamos que debe tener algún tipo de problema o trastorno este hombre, porque la forma de actuar, se tira polvo, comienza a saltar, va adelante, comienza a tirarle piedras, a molestar y a gritar, y lo sigue todo el camino David hasta que se llega a un lugar a descanso. Pero eran propios de los profetas de la antigüedad. Bueno, él no es un profeta, no está siendo inspirado por Dios, sino que simplemente está hablando de su propio corazón. Pero David no lo sabe. Él piensa, si Dios ha enviado a Simei a maldecirme, entonces yo qué puedo hacer. Yo no voy a extender mi mano contra el enviado de Dios. Siempre le tiene mucho respeto, como vemos ahí a la gente. Él dice, si Dios lo envió a maldecirme, voy a aceptar esta maldición, pero yo no voy a extender mi mano contra esta persona, porque puede ser un profeta. Él dice que es profeta de Dios. Dios lo ha enviado, dice David. Aunque los soldados que estaban juntamente con ellos, que es la guardia personal, le pidió una autorización a David para quitarle la cabeza, dice la Reina Valera 1960, para quitarle la cabeza, es decir, le iban con un sablazo, con una espada, le iban a sacar la cabeza. Pero David no se lo permitió, y no se lo impidió, no le dijo que terminara su escándalo o su show, porque lo siguió todo el camino, imagínense, tirando piedra, mientras iban avanzando, tiraban piedra, gritaba, se tiraba tierra sobre la cabeza también. Pero David dijo en ese momento, tal vez Dios es misericordioso. Ese es el atributo que constantemente David exalta en su relato, que es cuando se habla de él. Dios es misericordioso porque puede ver Dios mi aflicción en esta huida de Absalón. En los salmos, sobre todo. Y en los salmos también lo menciona. Así como mi aflicción cuando yo huía de Saúl, quizás me tenga misericordia y esta maldición lo convierta finalmente en bendición. La esperanza de David, incluso él sabiéndose en un juicio, aunque esto él piensa que es un juicio, pero en realidad
Dios no lo ha enviado a maldecir a David, pero Dios puede transformar, incluso esa maldición lo puede transformar en bendición. Después, cuando David se ve enfrentado a este castigo de parte de Dios por haber levantado un censo en el pueblo de Israel, él dice, es mejor caer en la mano del Señor porque no quiero caer nuevamente en las manos de hombres que me persigan por un tiempo, porque Dios es misericordioso. Si caemos en la mano de Él, Él va a tener compasión y misericordia de nosotros. Y así ocurrió, porque Dios se arrepintió de seguir castigando a los seres humanos y detuvo al ángel ahí en el monte Moriah. Y ahí va a levantar un altar de David, en ese mismo lugar donde iba Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, donde se construyó el templo posteriormente. Muy bien. Con Simei, la familia de Saúl, quien maldecía a David por la supuesta muerte que había cometido David contra la familia de Saúl, por la supuesta usurpación del trono también que le correspondía a Saúl. Es decir, Simei estaba hablando algo que no tenía relación con el tema, ni tampoco se había dado cuenta que Dios lo había llamado. Le señala que aquella desgracia se la merece y el Señor es el que le está castigando. Todo esto, a la luz del contexto, es erróneo, porque David dice que si el Señor le ha mandado a maldecir, nadie puede reprochárselo. También David dice que si es castigado por Dios, esa maldición, al ver el dolor de David, Dios lo puede cambiar en bendición. En ese pasaje, en ese contexto, se puede extraer también que en Simei, en el contexto de Simei, maldiciendo a David, se puede extraer que las palabras que nosotros proferimos a alguien no tienen poder efectivo o que se hagan realidad de las personas a las cuales se pronuncia una bendición o maldición. Porque en última instancia eso depende de Dios. En Simei, por ejemplo, nada de lo que Simei dice se cumple en David. Porque no está en armonía esa maldición con la voluntad de Dios. En definitiva, podemos concluir que Dios entonces es el que tiene poder para bendecir o para maldecir a alguien. Si en el Antiguo Testamento alguien bendice o maldice a alguien, eso se cumple siempre y cuando esté en concordancia o esté bajo la orden y la inspiración de Dios. Pero si no está siendo inspirado por Dios, esa maldición o bendición no tiene ningún tipo de resultado. Eso es la conclusión que se puede extraer al analizar la maldición de Simei contra David, porque él realmente estaba maldiciendo, pero nada de lo que dice se va a cumplir porque está totalmente alejado de la voluntad de Dios. ¿Qué dicen ustedes, hermanos, con respecto a la maldición de Simei? Yo creo que se compara también ahí con Balaam, cuando Balaam lo contrata para maldecir y no pudo maldecir porque Dios ya bendijo al pueblo. Nosotros estamos bendecidos, entonces tiene que haber un permitido por Dios para que pueda pasar algo. Pero la bendición de Dios está sobre todos nosotros y cualquiera que nos pueda maldecir no puede hacer efecto en nosotros. Perfecto, muy bien. Sí. También en el caso de Balaam igual se parece mucho a acá. ¿Otra opinión de algún hermano? ¿Quién más puede opinar con respecto a la maldición y bendición? ¿Sí? Profesor, en el Salmo 33, versículo 6, se habla de algo muy importante y dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Significa que, primero que todo, el único que tiene poder desde sus palabras es Dios. Y también en Lucas, capítulo 22, versículo 42, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La soberanía de Dios ahí sobrepasa lo que nosotros queramos. Muy bien, hermano Vicente, perfecto. Lo comento, hermano, porque he escuchado algunas predicaciones donde indica que nosotros tenemos poder para producir una realidad tanto espiritual como física sobre lo que nosotros pronunciamos. Y se dice que se justifica aquello, pero no se justifica. Bueno, hay pasajes bíblicos que también hablan acerca de eso, que el poder del poder se encuentra en la lengua. Hay pasajes bíblicos que lo utilizan también.
Claro que hay que, para extraer una doctrina, tiene que extraerse o analizarse, estudiarse, y tiene que estar en armonía con el contexto general de toda la Sagrada Escritura. Dicen esto que nosotros tenemos los genes de Dios. Así como Dios produjo algo espiritual o algo material con sus palabras, también nosotros tenemos ese poder para producir una realidad sobre una otra persona. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ojalá que contra un enemigo, por ejemplo, ojalá que se enferme o que se muera, por ejemplo. O también a otras personas le decimos, ojalá que te vaya bien, ¿qué puede ser? En esta empresa, en este trabajo, por ejemplo, en tus proyectos, en tus negocios. Entonces ellos están plenamente convencidos de lo que lo dijo con su palabra se va indefectiblemente cumplir y se va a llevar a cabo, concretar en la realidad, porque tenemos los genes de Dios. Eso lo dice una autora que es de una psicóloga. No recuerdo el nombre ahora de... No es Cynthia Jacob, es otra. Cash Luna. Sí, están relacionados con ellos también. Pero se llama esta doctrina la confesión positiva. Esa es la doctrina. En el libro de Proverbios habla igual del poder de la lengua. De Exacto. lo que decimos nosotros. Y en Santiago también. También habla que nuestra lengua tiene poder para destruir y para bendecir. Exacto. Esos son los textos bíblicos que se basan. Muy bien. Hermano Vicente, parece que levantó la mano otra vez. Muy bien. No, ya. Bien, ¿no? Sigamos entonces, hermanos. El análisis de David en esta sección, David es precavido. Lo podemos ver el verso 13 y el verso 18. ¿Por qué es precavido? Porque le dice a Sadoc y al otro que le acompaña, uno de ellos es Sadoc, el otro no recuerdo, Sadoc y Abiatar. Le dice: ustedes devuélvanse con el arca del pacto a Jerusalén otra vez. Luego le dice a Josai: devuélvete porque me eres de mucho más ayuda allá que conmigo. Y además que Sadoc, Husai y Abiatar le van a servir de espías en la corte de Absalón. Se preocupa entonces de dejar personas en Jerusalén. Tiene la esperanza de volver pronto al palacio. En el verso 16, aunque David huye de Absalón, tiene la esperanza de volver, tiene la fe puesta en Dios, evidentemente, porque Dios es el que lo ha ungido como rey. Por lo tanto, esto es un proceso que pronto va a pasar. Él sabe que va a volver porque Dios lo puso ahí. No ha perdido la fe. Tiene preocupación también por el prójimo. El verso 19-20 se encomienda también a la voluntad de Dios. Deja todas las cosas en las manos de Dios. En el momento de desesperación ora a Dios para desbaratar las conspiraciones y extiende una red de espionaje en el palacio real. Es decir, sabía absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en el palacio de Absalón. Eso vemos las características de David. Además que David es un hombre experimentado. Si él estuvo a cargo de ladrones cuando huía de Absalón en las cuevas, personas que huía de la justicia, personas descastadas de la sociedad que nadie los quería. Él los formó para finalmente fueran sus siervos, formar a buenos soldados. Y después tuvo experiencia cuando huía de Saúl. Por lo tanto, el hombre es difícil de acabar con él. Y después Dios lo restablece nuevamente a su puesto. Bien, eso es la rebelión de Absalón, lo que ocurre con Absalón. Y después vuelve al poder, David vuelve al poder, pero se produce otro tipo de sublevación. Ese es el problema que tuvo David. Primero Absalón, después una sublevación de parte de Seba. Nunca estuvo tranquilo, y todo esto son consecuencias de los pecados de David con Salomón. Como muere Absalón, David está enlutado por la muerte de su hijo, es reprochado por Joab,
asigna a Amasa ahora como general del ejército de su ejército. Tiene una actitud misericordiosa con Simei, con Mefiboset, con Kimán también, pero se subleva Seba, convoca a Israel para rebelarse contra David. Pero ahí vemos que Seba levanta todas las tribus del norte, es decir, las tribus del norte son las que se van a enfrentar contra David. Ahí nuevamente vemos otra vez estos conflictos incipientes que van a finalizar en una ruptura en el futuro, una ruptura del reino. Bien, vamos a detenernos ahí porque ahora corresponde las disertaciones y los sermones para los hermanos que han tomado homilética, sermones. Muy bien, ¿quién es el primero entonces? El hermano Robinson Jara. No está conectado el hermano Robinson Jara. Allá está, muy bien. Hermano, aquí estamos. Perfecto, hermano Robinson. Tiene 10 minutos, un pequeño devocional el hermano Robinson. Ah, ok, ya. Ok, muy buenas noches a todos a mis hermanos, los pastores también. Vamos a leer en el libro de Josué, que es el texto de la predicación. Me ha tocado el sermón el día de hoy, así que vamos a leer en Josué capítulo 24 del 16 al 17, y dice así: Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. ¿Ya? Eso dice el libro de Josué 24, del 16 al 17. ¿Ya? Entonces, bueno, hermano, ¿quién nos recuerda muchas veces varias cosas que nos han sucedido a lo largo de toda nuestra vida? El recordar, por ejemplo, una titulación, una fecha importante, un nacimiento, es motivo de celebración, muchas veces de risa, a veces las anécdotas que nos pasan en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero el humano siempre a veces tiende como a olvidarse de estas cosas. Es como una tendencia. Y es ahí donde el ser humano busca como estrategias como para poder recordar estos eventos. Y por eso es que en muchas ocasiones también en las empresas se hace en las oficinas, los que tienen oficina, cargo, gente, siempre tienen un asistente para que le hagan recuerdo de las actividades, tanto del día, de la semana, del mes, del año, entonces para poderle irles recordando siempre. Y también las alarmas, las agendas, todo lo que se anota, ¿no es cierto?, para no olvidarnos de algo importante, una que hicimos y la otra que va a ocurrir también, ¿ya? Y nosotros también esto del recuerdo, también nosotros lo podemos ver en las escrituras, ¿ya? Donde se les recuerda al pueblo en reiteradas ocasiones, hermanos, muy reiteradas ocasiones, el recordarse de Dios, de la obra de Dios, de lo hecho por el Señor, ¿ya? Y también del compromiso que hicieron con el Señor, ¿ya? Aquí estamos viendo en el capítulo 24 ya de Josué, ya se está despidiendo del pueblo. Ya son sus últimos días y está ya a punto de morir. Y reúne a las 12 tribus. Reúne a las 12 tribus y lo que hace aquí es recordarle todo lo que el Señor ha hecho con el pueblo. Y empieza a hacer un recorrido desde el paso
el paso en seco por el mar hasta donde estaban ahí. Y por eso es que aquí les dice que Él los había sacado. Todas las obras que Él hizo, lo que ha hecho, y que Él también los guardó, ¿ya? Y entonces, pero aquí el primero que se compromete en dar, como por así decirlo, el ejemplo a todo el pueblo es el mismo Josué, ya ahí todos reunidos. Y es aquí donde nosotros vemos, donde podemos leer cómo él se compromete, y hay una cita muy, muy conocida que nosotros siempre la vemos, pero él dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque iban a entrar ya a otra tierra, a la tierra prometida, donde estaban los cananeos, los amorreos, toda la tierra, la idolatría, todas las inmoralidades de la tierra de Canaán que ellos tenían que enfrentar. Pero aquí Josué dice: yo me comprometo primero, porque yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y el pueblo que hace se compromete también en ese momento y públicamente a seguir a Jehová, a obedecer sus mandamientos también, ¿ya? Y es por eso que la obra de Dios es importante. Es muy importante recordar la obra de Dios. ¿Y por qué debe ser recordada la obra de Dios? Bueno, hay 3 puntos importantes que nosotros aquí podemos encontrar en el libro de Josué, en el capítulo que acabamos de leer. ¿Por qué debe ser recordada la obra de Dios? ¿Ya? Primero, en primer lugar, debe ser recordada porque nos sacó a nosotros. Y esto se relaciona también en nuestra vida hoy. Debe ser recordada entonces porque nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados. Nosotros sabemos que Egipto se relaciona con el mundo donde vivíamos antes, ¿ya? Y desde ahí fue que el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Porque antes, ¿no es cierto? Como dice Romanos 6:20, antes nosotros erais esclavos del pecado, pero ahora no. Ahora ya somos hijos de Dios y herederos de Dios, lo que nos dice en Gálatas 4:6. ¿Ya? Vivíamos en el mundo, y el mundo se relaciona con Egipto, tal como el pueblo de Israel, pero el Señor nos ha sacado de ahí, ¿ya? Y por eso debe ser recordada, ¿ya? Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso era antes, pero el Señor nos ha sacado. Así como sacó al pueblo de Israel, también hoy día a todos nosotros, lo que hoy sabemos la verdad, nos ha sacado de la esclavitud del pecado. La segunda, o el segundo punto, ¿por qué debe ser recordada también la obra de Dios? Debe ser recordada porque ha hecho también grandes señales, grandes milagros en medio de nosotros. Así como los milagros, todos los milagros que realizó el Señor con su pueblo de Israel, hasta llevarlo a la tierra prometida, lo prometido a Abraham, ya ahí en el capítulo 15 del libro de Génesis, donde le promete una simiente, bendiciones y también una tierra que ahora van a ocupar. Entonces, debe ser recordado también en el segundo punto, aquí estamos hablando, porque Dios ha hecho grandes señales, milagros. El milagro de convertirnos, porque ¿quién nos podía cambiar en nosotros nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir? Tuvo que haber sido un milagro, porque nadie nos puede cambiar, solamente Dios. Y ese ha sido un gran milagro en nuestra vida, de que Dios haya hecho un milagro con nosotros. El gran milagro de la conversión. El milagro de darnos vida y hacer vivir a un muerto, porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. Y los milagros que ha hecho Jesús también,
en nuestras congregaciones, y así como Jesús hacía milagros en medio, cuando pisó esta tierra y hacía milagros como una campana para poder llamar a los demás y para poder ahí el Señor enseñar. Y el Señor aún sigue haciendo milagros. Entonces, por eso también debe ser recordada la obra de Dios, debe ser recordada porque ha hecho grandes señales y milagros en medio de nosotros. Y el tercer punto y final, debe ser recordada porque también nos ha guardado, nos ha protegido, ¿no es cierto?, por todo nuestro camino, así como protegió al pueblo de Israel, también a nosotros, por todo nuestro camino, nos ha guardado, nos ha protegido, por todo lo que ha hecho por nosotros. Incluso desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya puso tus ojos en ti, incluso más, incluso antes, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya te tenía a ti en sus propósitos, ¿ya? Y también nos ha protegido de nuestros enemigos, ¿ya? Nos ha protegido del diablo, ¿ya? Y de las acechanzas de él, ¿ya? Pero hermano, el Señor de tal manera nos protege que estamos bajo sus alas. Y esto bien lo sabía David. Por eso él decía que era como estar bajo sus alas, estamos protegidos, estamos bajo la sombra del Omnipotente, Él es nuestro refugio, nuestra roca fuerte, nuestro estandarte, en fin, nuestro todo, en Él encontramos, ¿no es cierto?, la protección y el refugio que nos ofrece nuestro Señor. Y es por eso aquí, hermanos, ya que Josué reúne a todo el pueblo, ya aquí, y les hace recuerdo de todas estas cosas que ha hecho el Señor, ¿ya? De todas de las grandes señales, de los milagros, y que debe ser recordada, que lo había sacado, ¿ya? Y es importante esto recordarlo siempre hoy también. Hay un diamante muy precioso que se llama el diamante de Urano, ¿ya? Este diamante es de 186 quilates, un precioso, y está en Inglaterra, ¿ya? Se dice que este diamante costaba la mitad de todos los gastos del mundo, de un día, ¿ya? Muy precioso. Dice que, y este diamante llegó a la reina, allá a la reina Victoria de Inglaterra, por un príncipe muy jovencito. El príncipe se llamaba de Penjab, ¿ya? Lo llevó y se lo dio a la reina, muy pequeño, ¿ya? Pero un día este rey después ya fue adulto y fue nuevamente a donde estaba la reina y quería ver el diamante que le había regalado, el diamante de Urano. Y pidió que se los pasen en las manos y dijeron, capaz que se haya arrepentido, ¿no? No, le dijo, yo no me he arrepentido por este diamante, sino que miró a la reina que estaba cerca de él y le dijo, ya teniéndolo en sus manos, le dijo, se lo quiero obsequiar nuevamente, ¿ya? Porque cuando era niño, yo no entendía muy bien cuál era el valor de lo que significaba regalarle esto, pero hoy día soy adulto y yo sé muy bien qué es lo que significa el valor del diamante que yo tengo en mi mano y se lo quiero obsequiar de nuevo. ¿Y qué nos hace recordar esto? Nuestra conversión, nuestro compromiso que hicimos con el Señor, de recordar lo que el Señor hizo, porque un día le prometimos servirle, ¿ya? Por eso, recordemos siempre la obra hecha por el Señor. Recordemos también nuestra promesa, porque nunca está de más que nosotros renovemos nuestro voto y nuestra promesa a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Robinson, por el sermón basado en el libro de Josué, donde nos invita a recordar la obra, los milagros de nuestro Señor a favor de nosotros.
Una bendición escuchar palabra de Dios. Ahora vamos a corresponder entonces nuestra hermana Belén Jaramillo. Belén Jaramillo. Va a utilizar, hermana Belén, va a utilizar el PowerPoint, ¿no? Sí, hermano. Ya le comparto entonces el comando. Ya. Hacer hospedador. Listo, hermana. Ahí está. Ahora usted tiene el hospedador. Mientras se prepara, yo vuelvo enseguida, hermana. Bueno, hermano. Muy bien, listo, hermana Belén. Ya. Buenas noches, amados hermanos. En estos momentos voy a hablar acerca de las páginas 52, 55 de los libros históricos de Samuel Pagán. El autor titula dos temas como la renovación del pacto y una palabra teológica adicional. Entonces, vemos que el autor nos va a hablar, ¿cierto?, de la renovación del pacto, un tema de gran importancia teológica en el libro de Josué, ya que se halla en las dos narraciones de la renovación del pacto. Vamos a ver la primera renovación. Esta primera renovación es realizada en Siquem. ¿Y por qué se realiza en este lugar? La razón es porque tiene una larga tradición religiosa relacionada con los patriarcas. Además, el autor nos dice que esta primera renovación es corta, directa y precisa y no hay mayores detalles. Se efectúa cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida luego de derrotar a Jericó y a Jai. El propósito, ¿cierto?, es poner en ejecución las recomendaciones mosaicas y el objetivo es cumplir lo establecido por Moisés. Y vemos que para ello Josué manda a construir un altar de piedras y hace sacrificios en el monte Ebal, mientras que el resto del pueblo se encontraba en el monte Gerizim. En medio, ¿cierto?, de este contexto litúrgico, Josué leyó al pueblo la ley, en este caso las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 30. Y es así, ¿cierto?, como en esta primera renovación el pueblo se compromete a cumplir la voluntad divina. Luego encontramos la segunda renovación del pacto en el libro de Josué. Esta se realiza al final del libro y casi al final de la vida de Josué. Josué convoca al pueblo para renovar el pacto que habían hecho y esta también es realizada en Siquem. Esta narración es muy similar a la que hizo Moisés antes de morir, según lo que nos dice el autor. Y el discurso es de gran importancia, pues incluye lo que algunos estudiosos han denominado el credo histórico de Israel, ya que Josué parte de la historia, ¿cierto?, de Israel desde los patriarcas, el éxodo y la conquista de la tierra prometida. Luego Samuel Pagán nos muestra un leve bosquejo, un pequeño bosquejo del último discurso, ¿cierto?, del caudillo Josué. Empieza, ¿cierto?, con Josué mostrando una visión panorámica de la historia de Israel, como ya decía, ¿cierto?, desde los patriarcas hasta la tierra prometida. Luego hay una exhortación para que Israel sirva a Jehová y abandone los ídolos. El pueblo asiente y acepta.
Luego hay un recuento de los males si el pueblo desobedece, el pueblo reitera su compromiso y Josué pacta nuevamente con el pueblo. Pero ¿cuál es el propósito teológico, cierto, del discurso de Josué y de ambas renovaciones del pacto que encontramos al final, al principio y al final de este libro? El Señor ha demostrado su lealtad al pacto desde la época patriarcal, pero el pueblo no ha actuado con la misma fidelidad. Y esto lo sabemos bien, ¿cierto? Que el pueblo debe superar la rebeldía y la infidelidad para vivir en paz y para mantenerse en la tierra prometida, ya que Dios está comprometido a proteger al pueblo a medida que los israelitas manifiesten fidelidad, que es muy importante para que el pacto, ¿cierto?, se cumpla. Luego el autor, ¿cierto?, Samuel Pagán, deja un apartado especial que lo titula Una palabra teológica adicional. En ella deja en claro y recalca que la conquista de la tierra de Canaán tiene como propósito enfatizar que Dios es fiel a sus promesas. Por lo tanto, los libros de Josué y Jueces no deben utilizarse para avalar la violencia. Y esto es un tema muy importante, ya que también el autor nos dice que los libros de Josué, Jueces y otros relatos bíblicos acerca de guerras, matanzas y otros tipos de violencia no pueden ser justificados, ¿cierto?, para discriminar, para realizar prejuicios, odios, resentimientos hacia otros sectores de la sociedad o hacia otros pueblos. Y además, el autor nos dice que no se deben utilizar estos textos para arrebatar propiedades o tierras en el nombre de Dios. Y también enfatiza que tampoco debemos utilizar estos textos para avalar la guerra y las matanzas en el conflicto palestino-israelí. Pero ¿cómo se armoniza, cierto, estos textos tan crueles, por así decirlo, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta está en que la revelación en aquellos tiempos no había llegado a su punto cúlmine. Sabemos que esto se realizó recién con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como si alguien nos pregunta, ¿cierto?, tenemos que decir que ahí en los tiempos del Antiguo Testamento no había una revelación completa, pero sí hubo, ¿cierto?, en los tiempos de Jesucristo. Por eso es ahí la diferencia. Y eso sería lo que en parte habla el autor. Ahora, como crítica, puedo decir que en cuanto a este último tema, ¿cierto?, acerca de cómo compatibilizar el Evangelio, ¿cierto?, con el Antiguo Testamento o estos pasajes de matanzas o de violencia, es un tema muy importante que se debe tocar, se debe enseñar y se debe enfatizar. Sobre todo porque no debemos, como ya mencionaba el autor, no debemos discriminar, no debemos odiar o tener resentimiento hacia otras personas, ni hacia otros pueblos, naciones o cualquier cosa que esté comprometida hacia esto. Entonces también esto nos enseña a cómo debemos actuar hoy y cuál es nuestra posición como creyentes y a dar también una buena respuesta ante cualquiera que nos demande, ¿cierto?, o tenga esta duda de cómo se compatibiliza estos dos temas. También en cuanto a una crítica más literaria, puedo decir que el autor no trata los temas de forma detallada en cuanto a qué es capítulo por capítulo, como hemos visto en otros autores, sino que habla más temas relevantes según su importancia, como en este caso las renovaciones del pacto y esta palabra teológica adicional. Y eso sería mi presentación en esta noche. Perfecto. Muchas gracias, hermana Verena, por la crítica del libro también. Muy bien, ahora me devuelve el comando. Aquí reclamar el comando. Ahora se les puede dar, ¿no? Muy bien, sigamos entonces, hermanos. Ya quedan pocos minutos y vamos a trabajar
A ver. Ya. Segunda de Reyes, vamos a trabajar. No, primera de Reyes. ¿Qué pasó aquí? A ver. A ver. Ya, ahora sí. En Primera de Reyes, ya finalizamos la parte de Samuel. Y lo que aparece o cuáles son los contenidos relevantes, importantes en primer libro de Reyes. El juicio, ahí está, voy a arreglar eso después. El juicio de Salomón, esta es una pintura del siglo XVII. También es un italiano y el otro es un alemán. Jeroboam, ante el altar de Betel. La primera habla acerca del continuador del reinado de la monarquía davídica, que es Salomón, pero después, inmediatamente, cuando muere Salomón, se produce la división de las tribus. Jeroboam, la pintura que estamos viendo del siglo XVII también, pero de un alemán, en 1656, establece en Betel y en otros lugares altares con la finalidad de sustituir el culto que se daba en Jerusalén y para impedir que las tribus se unificaran nuevamente, teniendo como núcleo, como centro de esa unidad la espiritualidad o la religión o el culto sagrado. Por eso estas imágenes representan algo muy importante, lo que trata el primer libro de Reyes. La nación o el pueblo cuando está unido y posteriormente la muerte de Salomón, cuando se produce la división del reino. En el libro de Reyes, el autor del libro, según la tradición judía, se le atribuye al profeta Jeremías. Eso es lo que señala o establece la tradición en cuanto al autor de estos libros. Se escribió aproximadamente entre el 562 y 539 antes de Jesucristo, es decir, cuando se encontraban ellos en la cautividad babilónica o estaban en la deportación de Babilonia. Las fuentes que va a ocupar el escritor, si la tradición es correcta, Jeremías, van a ser los Hechos de Salomón, Crónica de los Reyes de Judá y otras fuentes personales de los profetas. ¿Qué es lo que era Hechos de Salomón? Un libro. ¿Y dónde está ese libro? No existe, se perdió. Y si se perdió, ¿habrá sido inspirado? ¿Habrá sido inspirado ese libro Hechos de Salomón? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Si no está en el canon, no era inspirado, Muy según lo que bien. dijeron. Perfecto. Eso es la explicación más sencilla. Si no está en el canon, no es inspirado, evidentemente. Porque no es posible que se haya perdido un libro que Dios mismo haya inspirado. Estaríamos desconfiando, dudando de la omnipotencia de Dios. O Excelente. habría que ir a verlo a la biblioteca del Vaticano, a lo mejor ellos lo tienen guardado. Posiblemente, no, yo creo que se perdió ese libro. El propósito por el cual se escribe el libro de Reyes es relatar la historia de Israel, pero dar el significado religioso de ella. Se presenta el material desde el punto de vista profético. Ellos son historiadores, pero están reinterpretando la historia. Le están dando un significado, una connotación espiritual o teológica. Acá religioso, pero puede ser espiritual o de acuerdo a un significado teológico. Esa es la finalidad con la cual se escribe las Sagradas Escrituras, para instruir en la fe y en la religión, o instruir acerca de la acción de Dios en el pueblo de Israel. El método que va a ser utilizado para relatar la historia de Israel es cronológico, relata la historia de ambos reinos en forma paralela,
Primero trabaja con algunos de los reinos del norte, que siempre van a ser malos reyes, y los reyes del sur, de manera paralela. Por eso es que se produce esa confusión cuando se estudia Reyes y Crónicas, o Reyes, Segunda Reyes también, que hay una superposición de nombres. Hay reyes que tienen los mismos nombres, pero uno es el reino del norte y el otro es el rey del sur. El contenido del libro de Reyes es que relata la historia del rey Salomón y termina con la cautividad babilónica. Es decir, estamos hablando del año 1000 antes de Jesucristo hasta el 586, cuando cae Jerusalén por los babilonios. El tema que trabaja o trata el libro de Reyes es la decadencia y la destrucción de los dos reinos hebreos. La disertación anterior hablaba acerca de la renovación de los pactos. El pacto que Dios estableció con Abraham se menciona otra vez con Moisés, se actualiza nuevamente con Josué, con David, con Salomón. El pacto indicaba que si ellos eran obedientes al pacto disfrutarían de las bendiciones de ese pacto. Pero cuando ellos desobedecían, entonces serían destruidos. Bueno, el libro de Reyes habla de la destrucción de los reinos y la razón es muy sencilla, porque fueron infieles al pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. De eso trata el libro de Reyes. El libro de Crónicas, por otra parte, el autor posiblemente sería Esdras o un profeta desconocido del año 400 antes de Jesucristo. La ocasión y el punto de vista del contenido del libro de Crónicas. La época era la vida de Israel post-exílico. Cuando hablamos acerca del post-exilio, nos estamos refiriendo, a ver, texto, no me funciona el texto aquí. El post-exilio, 539 llega Ciro al poder, 538 el pueblo de Israel vuelve nuevamente, vuelve a Jerusalén. A eso nos referimos con post-exilio, después del exilio de Babilonia. Por lo tanto, la época era la vida de Israel post-exílico, después de que han regresado. Como es posterior al exilio, solamente se trabaja o se habla, se describe la tribu de Judá. Israel, ¿qué ha ocurrido? Ha desaparecido, ya no existe, porque fueron destruidos en el 722. Pero a Judá también se le va a aplicar el término Israel, pero no en el sentido político, sino en el sentido espiritual, porque este ahora constituye el pueblo de Dios. Y en esta época ya no son gobernados por reyes, sino que son gobernados por los sacerdotes. En la cautividad babilónica surgen las organizaciones políticas, le podemos denominar, pero son organizaciones políticas, religiosas, sociales, culturales, porque no se puede hacer esta diferencia en el pueblo y la cultura hebrea. Surgen las sinagogas, centros de estudio de la ley, y los sacerdotes, los maestros, los intérpretes de la ley son los que tienen el control y el poder para gobernar un pueblo, y han conservado la identidad religiosa, espiritual, en la cautividad. Hay un escritor de hermenéutica bíblica, ¿cómo se llama este autor? Hans de Witt. En el texto, el texto La cautividad es patria, o en la cautividad el texto se convierte en patria. Es decir, para conservar la identidad del pueblo recurren al texto bíblico. Por eso que son gobernados por sacerdotes, concentrados en torno al templo y a la ley. En la cautividad, el centro de la religión era la sinagoga, la ley. Cuando vuelvan, el templo nuevamente. Pero después va a ser permanentemente, van a ser los fuertes, los más influyentes, aquellos que están relacionados con las sinagogas. El punto ¿Se puede comparar? Sí, hermano Jaime. ¿Se puede comparar con lo que estamos viviendo hoy día nosotros con esta pandemia, donde las iglesias se han cerrado
Y hoy día la lectura de la palabra, el estudio de la palabra es a través de los sacerdotes, en los hogares, para Ajá. no perder la espiritualidad de la iglesia, hasta Muy que buena. estamos viviendo en cautividad hoy día, donde no podemos salir para actividad. Muy bien, buena analogía, hermano Jaime, ¿eh? Perfecto, muy, muy pertinente la analogía, así es. Correcto. Ahora el estudio de las Sagradas Escrituras en los hogares cobra relevancia ahora. Ya no dependen Hermano de... Pablo, Sí, hermano Christopher. disculpe, consulta, en este contexto de que en este caso el poder, digámoslo así, religioso lo ejercían los sacerdotes y si estaba viviendo la vida en este caso en la sinagoga, la época en la que viene nuestro Señor Jesucristo, ese es el contexto en el cual Él llega, ¿no es cierto? Así es, correcto. En el contexto de En las ese método. sinagogas. Ellos se encuentran dispersados. Esta es la primera dispersión que hay en Babilonia. Pero cuando regresan en el año 539, no todos regresan. Queda un gran porcentaje de judíos allá en Babilonia. Y permanecen con sus sinagogas, con sus textos, y surge después, pero posteriormente, no en la época de Jesucristo, aparece una escritura que es un texto babilónico. Son escrituras judías, babilónicas, tienen vocales y tienen puntitos, pero que van arriba de las letras consonantal o consonantes. Es el babilónico. Son muy importantes, siempre permanecen ahí. En la época del Imperio Romano están dispersados por todo el Imperio Romano. Solamente los que están más cercanos van 3 fiestas a Jerusalén, pero luego se retornan y están hablando de distintos idiomas de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentran. Latín es lo que viven en Roma, o griego también, lo que están viviendo en Alejandría, y en el Imperio Romano en general el idioma que se está hablando ahí el griego koiné. Parto, elamitas, en el libro de los Hechos capítulo 2 describe los distintos idiomas de los judíos, son todos judíos, pero que se encuentran en distintas partes. ¿Y cómo conservan ellos la identidad religiosa? Por medio de la sinagoga, que están dispersadas por todo el territorio. Y aquí surgen las sinagogas. Cuando cae Jerusalén en 586, y cuando vuelven, ya vuelven con sinagoga y hablando el arameo. Cuando se fueron hablando el hebreo y vuelven hablando el arameo ahora. El punto de vista es sacerdotal, preocupado de la organización del culto, las ceremonias, la fiesta y la consagración. Esas son las principales preocupaciones del escritor en el libro de Crónicas. El tema es la historia de Judá. Ya no está Israel, por eso es que va a hablar solamente de Judá. Porque es post-exílico. Solamente trabaja con lo que ocurrió posterior al exilio. La historia de Judá escrita desde el punto de vista sacerdotal. Como ya no existe Israel, entonces no se preocupa de describir el pueblo antiguo de Israel. Hay problemas de cifra en cuanto a algunas fechas y de años, pero hay maneras de explicarlas. La primera es que se debe recordar que el punto de vista del cronista es más teológico que historiador. Además, muchas de estas diferencias son de cifra de fechas y pueden ser explicados de modo distinto de contar, o también errores de los copistas. Cuando los años son de 1 o 2 diferencias, lo más probable es que sea modo distinto de contar, porque algunos contaban el primer año, el año del ascenso. Cuando ascendían, por ejemplo, 2021, se cuenta un año, 2022, 2 años. El otro es el año posterior, se cuenta un año posterior al ascenso, por ejemplo, ¿cuántos años lleva de reinado si entra a gobernar el 2021? El 2022 sería un año, no 2 años como la fecha del ascenso. En Babilonia contaban de acuerdo al el año posterior al ascenso, y el otro de acuerdo al año lo que se encontraba en Jerusalén, de acuerdo al año de la nueva ascensión. Son distintas formas de contar. O si cuando las cifras son extraordinariamente diferentes o abismantes, ya ahí se puede considerar como errores de los copistas, es decir, aquellas personas que estaban copiando el libro de Crónicas. Esas son las distintas formas de explicar estos problemas de fechas y de cifras en el libro de Crónicas. Muy bien, hasta ahí alcanzamos a trabajar, porque ya estamos en la hora ya. Muy bien, mis estimados hermanos. Hemos trabajado y ha visto alguna pregunta más, además.
Las tribus del norte nunca más, o sea, desaparecieron el año 30 y fracción. Las tribus del norte. La entidad política, religiosa, social, la entidad de ellos ya lo habían perdido cuando se separaron con Jeroboam en el 931. Cuando cayeron en el 722 ya estaban totalmente desintegradas. Podían ser reconocidas en cuanto a su descendencia, pero en cuanto a la religión estaban desde el 931, cuando muere Salomón con Jeroboam, cuando establece los lugares altos en Betel, Dan, Berseba, ya el pueblo está totalmente corrompido en cuanto a la religión. De ahí surgen los samaritanos, posteriormente una mezcla de naciones paganas juntamente con los israelitas. Pero en el Nuevo Testamento se pueden considerar o ver algunos todavía. Por ejemplo, el apóstol Pablo es de la tribu de Benjamín, creo que es. De Benjamín. Tribu de Benjamín. Y hay otro, parece un levita también, se habla acerca de un levita. Se puede distinguir ya en el siglo I de un levita o de Benjamín. Pero de las otras tribus ya desaparecieron. No sé si ahora se puede distinguir levita o de alguna tribu. Ya todos han sido desintegrados. Solamente se pueden reconocer los de la tribu de Judá. Muy bien, mis hermanos. Vamos a finalizar con una oración. Entonces, ¿quién nos dirige con una oración? Hermano Marcos Díaz, por favor, nos dirige en una oración, por favor. Amén. A ver,